¿Cuál es tu opinión general sobre los deberes para los niños y las niñas? Hablamos en casa, evidentemente, ¿no? Los deberes que son para cuando ya termina la clase, que van a casa y los tienen que hacer. ¿Qué opinas de eso? Pues cualquier maestro que trabaje desde las metodologías activas y que su trabajo sea competencial, entiende que los deberes es algo suprimible, y más en las etapas de infantil y primaria. Hay muchísimas más cosas que los niños tienen que hacer en su hora de tarde, como cosas creativas, jugar, son cosas súper importantes, más allá de que no nos podemos olvidar la cantidad de horas que pasan en el centro y que necesitan descansar, como todo el mundo. Entonces, yo no le veo mucho sentido a los deberes. Hay personas que nos hablan de que los deberes ayudan a reforzar los conocimientos que se aprenden en el aula, ¿no? Es decir, tú por la mañana estudias matemáticas y por la tarde, gracias a los deberes, te das cuenta de si lo has entendido bien o si lo has aprendido. ¿Qué opinas tú de esa parte del aprendizaje? A ver, hay que diferenciar las edades de los alumnos. No es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 13. Es verdad que a lo mejor un niño de 13 le viene bien en un momento dado, porque ha trabajado un contenido específico, repasarlo, pero que salga desde su voluntariedad. El problema de los deberes es que tiene un marcado carácter obligatorio, y eso es lo que no está bien. Hay niños que les gusta, que les apetece y que pueden hacerlo. Otros niños a lo mejor han tenido un día, o sea, hay cosas que no han hecho en clase, pues pueden aprovechar a terminarlas, pero volvemos a lo mismo, es voluntario. Es como cuando uno termina su jornada laboral. Uno termina su jornada laboral y se va a casa y tiene que descansar. A veces a ti te apetece adelantar algo del trabajo, porque además no tienes otra cosa que hacer. Perfecto. Pero como obligatorio, ¿qué pensaríamos si después de nuestra jornada laboral nos obligaran a hacer otras horas obligatorias de todo? A que no nos gustaría ni nos parecería lógico. El cerebro tiene que descansar y el niño tiene que jugar. Es que en la etapa infantil y la etapa de primaria, el juego es fundamental. El juego simbólico, el relacionarse con los demás compañeros, el tener una relación de calidad con sus padres. Muchas veces los deberes generan lo contrario, generan disputas familiares. Los padres se agobian, no, porque ese no es su rol, ni tiene que serlo. Entonces, yo no lo veo necesario. Aparte de que cualquier persona que se dedica a la enseñanza sabe, primero, que los contenidos ya no son lo que eran, que la primaria es competencial y que las mismas cosas se van dando en los mismos cursos todos los años. A mí me decía una madre una vez, ay, es que mi niño todavía no sabe multiplicar. Digo, no te preocupes, cuando salga de primaria va a saber multiplicar. Y no es cuestión de machacar. El aprendizaje, esto de la letra por la sangre entra, eso es muy antiguo. El aprendizaje hay que bajar el estrés del alumnado para que el aprendizaje entre solo. Cuanto más aprenda el niño desde la calma, desde el disfrute, el aprendizaje va a ser más significativo. Es muy curiosa esta opinión tuya en contraposición a, te voy a contar, ¿no? Otras opiniones que hemos escuchado que hablan de que los deberes sirven para acostumbrar al niño o a la niña a que se siente delante de una mesa, a que entrene cuando llegue el examen, porque esté entrenado en estar trabajando por la tarde, en estar haciendo esos deberes como, eso, como una forma de entrenamiento, como una forma de organizarse, de que aprenda a organizarse, nos decían. ¿Qué opinión? Esa opinión me parece muy distinta a la que tú me has dicho, ¿no? Que hablamos del juego, del descanso. ¿Qué opinas tú de esos profesionales que tienen esta opinión contraria? Pues que ya los niños llevan 5 horas sentados en una silla y una mesa. Hombre, lo ideal es que se presupone que la escuela de hoy no es una escuela de ese tipo. Esa es la escuela del siglo XIX. A mí lo que realmente me da pena es ver cómo un aula del siglo XIX es exactamente igual a un aula del siglo XXI. En mi colegio, por ejemplo, estamos apostando por las aulas del futuro, a otra cosa. Vamos a hacer otra cosa porque la sociedad ahora pide otra cosa. En el siglo XIX eso tenía sentido porque la mayoría iban a trabajar en fábricas y en industria y tenían que acostumbrar a los pobres chiquillos a que estuvieran en un sitio sentados, en un puesto, pero ahora no. La sociedad ahora demanda personas creativas, personas que se muevan, que tengan mucha sociabilización. Entonces, ¿qué es lo que queremos entrenar? Aparte, ¿realmente eso está en la norma? ¿Realmente esa es la función de la escuela? ¿Acostumbrar a un niño a? No estamos entrenando un perrito para que salte un aro. Estamos intentando construir y darle herramientas a un niño que el día de mañana va a ser un adulto competente y con unas actitudes, con unos valores, que sepa debatir, que tenga pensamiento crítico. Esa es la escuela que yo quiero y esa es la escuela por la que tenemos que luchar. La escuela del siglo XIX estuvo bien en el siglo XIX.
Háblame de cómo es la escuela, vas a hablar de tus clases de ahora que son distintas, competenciales me has contado. Cuéntame cuál es la diferencia para las personas que no pueden saber cómo funciona este tipo de aulas. Cuando tú quieres trabajar desde las competencias, tú tienes que tener muy claro los diferentes procesos cognitivos que tienen los niños. Entonces hay que estimular esas competencias. No se trata de aprender la lista de los Reyes Godos, se trata de que los niños sepan que existieron, porque existieron, cuando existieron, pero que sepan buscar esa información, que sean competentes digitales, que sean capaces de debatir si realmente fue importante esas decisiones que se tomaron en aquella época. Por ejemplo, las matemáticas, no se trata de que los niños tengan un cálculo mental brutal, que sí, que es importante, pero que ese cálculo mental viene con la práctica del razonamiento matemático, poniéndole retos matemáticos, partiendo de la motivación del niño, generarles una expectativa, generarles un reto. Eso, si se hace globalizado, generar una tarea final es súper importante, que haya una tarea final, que todos participen desde todas las áreas. Entonces, yo quiero que mis alumnos consigan esto, qué sé yo, representa una obra de teatro, ¿vale? ¿Qué necesito? Pues desde lengua necesito que se trabajen los textos, la vocalización, la expresión oral, la lectura, súper importante. Desde matemáticas, necesito que se me trabaje la escenografía. Bueno, vamos a ver las fracciones, porque es necesario trabajar el espacio escénico con las fracciones. Desde plástica, vamos a ponernos a hacer los decorados. Entonces todo tiene un sentido. El problema de la escuela es que no tenga sentido para el niño, porque si no tiene sentido no tiene motivación. Y si no hay motivación, no hay aprendizaje significativo. Volveremos otra vez a lo mismo, a esa escuela que nos obligaba a memorizar, que además hoy por hoy no tiene sentido, estamos en otra época. Hay madres que yo creo que tendrían mucha envidia de este centro porque se nos han quejado de que sus hijas con, te hablo, 11, 12 años, 10 años, pasan 4 o 5 horas al día cada tarde haciendo deberes, que ya no van al parque, que ya no juegan porque están todo el rato con las tareas, que además les cuesta mucho, frustran a los padres porque les tienen que acompañar. ¿Y qué podemos hacer qué podemos decir a esas madres? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Porque al final hay mucha diferencia entre un centro y otro, ¿no? No debería existir diferencia entre los CEP y los IES, por lo menos en la secundaria. No debería existir porque el currículum y la normativa es la misma. Es verdad que también en mi colegio, a pesar de que trabajamos así, en el tercer ciclo, en quinto y sexto, empezamos a utilizar otras pruebas de evaluación, no solamente, por ejemplo, los exámenes, los antiguos exámenes son pruebas escritas. ¿Por qué? Porque también es importante que el niño tenga ese entrenamiento, que no sea luego una frustración esa calificación que va a tener el instituto. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no tiene ningún sentido que yo me lleve 4 horas aprendiendo algo para luego vomitarlo en un examen. No, yo tengo que saber gestionar ese examen, saber gestionar el tiempo del examen. Pero lo que voy a desempeñar en el examen, si el examen o la prueba escrita es competencial, da igual que yo estudie el día antes o el día después. Si tú te fijas en los informes de las diferentes agencias de evaluación, sobre todo el modelo europeo, va encaminado a eso. O sea, no es que retiren las pruebas escritas, son importantes, es un instrumento de evaluación como otro cualquiera. Lo que se retira es cómo son esas pruebas escritas, porque ya la memorieta, aunque es importante como una herramienta que te ayuda en muchos momentos, no tiene sentido en el día de hoy hacer unas pruebas de memoria, porque además eso son memoria a corto plazo que se pierde. Mientras que si tú aprendes de verdad, de forma significativa, da igual que te pongan un examen hoy que mañana. Mira, yo siempre digo lo mismo, la diferencia entre una prueba escrita, bien hecha, y un examen son dos. Una, que hay una anticipación en el examen, el profesor te avisa que va a haber un examen, no es necesario. Si tú quieres evaluar realmente a tu alumno, no lo anticipes, ponle la prueba escrita y ya está. Y dos, la calificación. En el tercer ciclo, nosotros empezamos a darle calificación a los niños, pero para que aprendan a gestionar. Ten en cuenta que mi centro es un centro que trabaja desde la educación emocional. Entonces nosotros aprendemos les enseñamos a gestionar el error para que sea una oportunidad y no un problema. Pero en niños más pequeños, ellos no tienen capacidad, según la neurociencia, de gestionar o de entender por qué él tiene un 4 y yo un 10. Porque para ellos son maravillosos todos y todos son magníficos. Pero es que además, ¿sabes una cosa? Que es verdad, es que todos son maravillosos, cada uno tiene una inteligencia más desarrollada que otra. La escuela, de verdad, la buena escuela debe potenciar lo que trae el niño. Y la inteligencia que tiene, si se le da bien la inteligencia visual, la inteligencia, esa es la que tienes que potenciar.
un niño me decía, Mati, yo soy lento. Le habían repetido 20 veces que era lento. Yo le decía, ¿y cuál es el problema? Pues que soy lento. Ningún adjetivo es descalificativo en la escuela. Y yo le dije, pues el lento de mi clase hoy es el mejor neurocirujano de Sevilla. Porque a lo mejor esa característica tuya es muy importante para el día de mañana y se puede potenciar, porque un neurocirujano tiene que ser lento. Entonces el niño se empodera, adquiere un autoconcepto positivo y se come el mundo. Y de eso se trata, creo yo, que los niños sean felices en la escuela, que aprendan desde la calma y desde la no frustración, que con sus padres tengan tiempo de calidad para forjar vínculos emocionales que luego les van a ser muy importantes y que tengan tiempo para jugar y para hacer todas las cosas que tienen que hacer porque son niños. Genial, vamos. En la parte ese último que me has contado, te quería preguntar por la conciliación, ¿no? Hay debates ahora, se habla mucho de conciliación, que cada persona lo enfoca desde un punto. Las personas que están a favor de los deberes nos hablan de que los deberes ayudan a conciliar porque el niño está entretenido, ¿no? No genera una molestia, entonces el padre a lo mejor está trabajando por la tarde, está haciendo las tareas del hogar. ¿Qué argumentamos en ese sentido? Con esa forma en la que los deberes ayudan a la conciliación. La conciliación, yo no creo que los deberes ayuden a la conciliación por lo que te he dicho. Produce mucha fricción y hay frustración y se generan muchas rupturas de apego. Yo no lo considero idóneo. Sé y soy consciente que la sociedad hoy implica que el adulto trabaje muchas más horas a lo mejor de lo que el niño, aunque ya los colegios, yo tengo niños que llegan a las 7:30 y se van a las 6 de la tarde, ¿eh? O sea, que ya me parece una pasada. Pero bueno, en esos casos en los que el adulto está trabajando, las tareas del hogar son otra cosa, porque yo creo que se puede involucrar al niño en eso, y si lo involucra, está generando también unos valores y unas destrezas en el niño que son buenas. Pero si tú estás trabajando, el niño no es algo que tú conectes como un móvil y que, lo conecto y lo pierdo. Y si es así, busca para tu hijo algo que sea de calidad, pero no que repita solo lo que se supone que tiene que hacer la escuela. Hay muchísimas posibilidades. Hay clases de teatro, hay clases de yoga, hay deporte, es que las posibilidades son infinitas. Antes de dejar a un niño haciendo deberes para poder yo trabajar. Yo no apostaría por ese tipo de opción. Ya la última pregunta, porque nos has hablado de que no te parece bien que haya tanta diferencia entre los CEI y los IE, o incluso entre centros que son iguales pero no hacen el mismo trabajo que los deberes. ¿Tú estarías a favor de una regulación, por ejemplo, a nivel autonómico, a nivel estatal, del tema de los deberes, que se regulara los deberes que se mandan o que no se mandan, las horas que se pueden mandar, las horas que no se pueden mandar, o piensas que debería ser competencia de los equipos directivos? Es que está regulado. Es que la LOMLOE, que es la última ley educativa, y tanto en el Real Decreto como... Es que tú no puedes hablar de un currículum competencial, que es lo que tenemos, tanto en infantil como en primaria, como de primero a cuarto de la ESO, y que eso no es compatible con los deberes. Las competencias requieren una sociabilización, requiere estar en grupo, el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo. Eso requiere, es que es contraproducente. No es que haya que regular los deberes, es que los deberes no tienen cabida en la nueva ley educativa. No tienen ninguna cabida los deberes entendidos como tal. Que repito, que si un niño quiere, le apetece, eso es otra cosa, distinta. Esa interpretación no la hace todo el mundo igual, pero está bien que tú la traigas. Sí, ¿por qué? Porque la gente no piensa que por gusto puede un niño ponerse a leer. No, en lo del tema de que los deberes estén regulados con lo de las competencias y demás, ¿no? O sea, muchas personas nos siguen insistiendo en los deberes, las horas de los deberes, la importancia, lo que te has hablado antes. Pero es que yo no entiendo, es que de verdad que yo no lo entiendo. Vamos a ver, el currículum oficial habla de aprendizaje cooperativo. Un niño en su cuarto solo, ¿qué aprendizaje cooperativo está haciendo? Si tú mandas deberes, estás generando un trabajo individual, no cooperativo. Bueno, ya está fuera de norma. Además, en el preámbulo del currículum habla de la educación emocional. La educación emocional requiere interacción con iguales. Lo mismo. ¿Qué es exactamente dónde dice en el currículum que los deberes, o sea, dónde tienen cabida el mandarle tarea a los niños específicamente para casa? ¿Dónde? ¿En qué articulado? No existe.
La evaluación lo mismo, la evaluación es continua, procesual, tienes que estar... ¿De qué te sirve? Tú no puedes evaluar algo que viene de casa, no se debería evaluar, porque tú no lo estás viendo, porque no es un instrumento válido. Entonces, ¿para qué sirven los deberes realmente? O sea, la pregunta es, ¿legislamos lo que ya está legislado? Pero si es que es así. Si tú haces un estudio verdadero de la norma, los deberes no tienen cabida. Los deberes es una que a lo mejor en su momento tenía sentido, también había otras jornadas de escolar más pequeñas, había otro, es que era otra sociedad. Hoy en día, a mí me parece mucho más creativo que mi niño se ponga a tocar el piano, a hacer un programa de radio, a, yo qué sé, a jugar con los Legos, me parece mucho más importante y al final productivo para su aprendizaje que repita otra vez lo que ha hecho en clase o que se le dé más trabajo. Yo no lo veo.